¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más a Estela, el espacio de entrevistas de Correo Televisión que también pueden seguir a través de Radio Obradoiro. Hoy recibimos a don Gerardo Fernández Albor, primer presidente que tuvo la Xunta de Galicia y presidente de honor del Partido Popular. Don Gerardo, muchísimas gracias por aceptar una vez más nuestra invitación. Encantado de estar aquí en el Correo y contigo. Pues muchísimas gracias. Vamos a empezar hablando, si le parece, de lo más reciente, algo que nos interesa a todos, esa cumbre de presidentes de la Xunta que finalmente se confirma que sí habrá. Tanto usted como Fernando González Laxe como Emilio Pérez Touriño aceptaron esa invitación que les hizo Alberto Núñez Feijóo para reunirse y hablar de la situación de Galicia. Ese encuentro todavía no tiene fecha, ¿no? No, todavía no tiene fecha y además me parece una gran idea de Feijóo, así como tuvo una gran idea Touriño de hacer que los presidentes fuésemos del Consejo Consultivo. Porque usted participa activamente en el Consejo Consultivo, ¿no? Y los otros dos también, Laxe y Touriño participan también. Pero yo creo que, aparte de eso, que es más de eso del Consejo Consultivo, está muy bien lo que ha hecho el presidente de reunirnos a los tres y con él para tratar temas actuales de Galicia y luego también para hacer lo que hacen los presidentes americanos, de que a lo mejor no puede ir a una reunión, a una cosa, y pueden mandar un expresidente si le parece conveniente que esté allí en esa reunión representando, aunque sea de otro partido. Mira, yo veo dos cosas. Una foto en el Obradoiro, cuando bajábamos las escaleras, Touriño, Laxe y yo, que a la gente le gustó vernos juntos. Y además me estaban ayudando a mí a bajar bien las escaleras. Y esa ayuda también es buena, que se haga políticamente con el actual presidente. Sí. Ayudarle a esta crisis que estamos pasando, ayudarle en todo lo que puedan o que podamos. Yo desde luego lo ayudo en lo que pueda, porque soy del mismo partido. Pero lo importante es que lo hagan los de otros partidos. Hace poco vi una fotografía de América, de todos los presidentes reunidos con Obama, y me daba envidia. Y otra que se veía a McCain despidiéndose de la señora Clinton con un abrazo entrañable, y él era rival de ella en las anteriores elecciones, pues se abrazaban como si fuesen viejos amigos, y lo eran posiblemente. Y allí se entiende perfectamente eso, y aquí vemos que vamos por un camino de crispación y de no ser amigos del adversario político, y eso poco a poco yo creo que lo iremos solucionando. Usted aceptó esa invitación de Feijóo encantado y sin Feliz. Ninguna reticencia. Feliz. ¿Con qué ánimo va ese encuentro? Porque sería interesante que fuese algo más que una foto, ¿no? Que efectivamente saliese algo interesante de ahí. Ayudar en todo lo que pueda y aconsejar en todo lo que pueda, aunque sea de mi mismo partido, siempre tienes cosas que decir, que no debes decir oficialmente, pero sí particularmente, aunque estén delante otros señores de otro partido. Porque para eso, para defender Galicia y defender la democracia, no hay adversarios. No debiera haberlos. En todo caso, usted con Feijóo sí que habla, ¿no? Tiene bastante relación con él, ¿no? Sí, hablo, y además estoy convencido de que lo está haciendo muy bien. Siempre digo públicamente, y lo vuelvo a decir ahora, que si hubiese hecho Zapatero desde un principio las cosas que está haciendo Feijóo en Galicia, no hubiésemos tenido crisis, no hubiésemos tenido desempleo. Pero recibió una herencia de arcas llenas y dejó una herencia de arcas vacías y con unos gastos horrorosos. Por eso creo que esa austeridad al principio era necesaria, pero la herencia fue tan mala que no podemos todavía crear empleo, y es necesario, es fundamental. Después hablamos más pormenorizadamente de la gestión de Rajoy y de la gestión de Feijóo. En todo caso, le preguntaba yo si conversa con el presidente de la Xunta. Me dice usted que sí. Con los expresidentes, con Laxe y con Touriño también, ¿no? Porque también se ven en el Consejo Consultivo y tienen buena relación. Muy buena. Hay sintonía. Hay sintonía.
Y hablando de lo que me comentaba antes de Estados Unidos, que es algo que efectivamente deberíamos aprender, ¿no? Esa cultura que tienen ellos, ¿no? Ese estatus que le dan a los expresidentes. Ellos tienen esa frase, first country, primero el país, y después las cosas políticas, pero primero el país. Y aquí nosotros tenemos la necesidad de estar unidos. Veo contento que haya relaciones Rajoy-Rubalcaba para presentarse frente a Europa, porque es necesario que Europa vea, la Unión Europea, que vea que estamos unidos, porque si ven una crispación entre los dos representantes políticos importantes, es más difícil que los inversores vengan a España, que nos concedan créditos, que se presenten aquí. Nosotros tenemos que saber que tenemos adversarios importantes también. Todos nuestros competidores europeos y americanos, si lees el New York Times, por ejemplo, apenas se habla de España y habla de otras cosas y a España no le da categoría. Y entonces muchos inversores americanos no saben ni que existimos, ni la fuerza que tenemos, ni las posibilidades técnicas que tenemos para obras, inclusive en Norteamérica. Lo hace alguna empresa privada, pero el Estado español debiera estar más unido en ese sentido frente al extranjero, de darse cuenta que la crispación termina y tanta algarada y tanta manifestación callejera con algarada puede ser muy malo para nuestro crear empleo, para nuestro deseo de ser una gran potencia como somos, y que cada vez seremos más si estamos unidos los demócratas. Habla usted de ese pacto que intentan cerrar Rajoy y Rubalcaba en cuestiones europeas. Veremos si es posible un pacto más amplio, ¿no? Porque también hay temas de muchísimo interés, por ejemplo, el empleo y particularmente el desempleo juvenil. Pero vemos también estos días reuniones de Rajoy con expresidentes, ¿no? Habló con Zapatero, habló con Felipe González, habló con Aznar, de manera más discreta, ¿no? Porque esos trascendieron después, pero supongo que también le parece muy importante, ¿no? Fundamental, es que eso es fundamental. Pero hoy hablamos, por ejemplo, de Alemania, de que Alemania está muy bien y que nosotros no estamos tan bien. Pero es que Alemania, cuando llega a una situación económica mala, se unen los socialdemócratas y los demócratas cristianos. Se unen los de izquierda y los de derecha en resolver sus problemas fundamentales. Luego llegan las elecciones y son rivales, y cada uno lucha por lo suyo. Pero durante las crisis se unen, y lo mismo pasa en América, lo pasa en Dinamarca, pasa en Suecia, en todos los ¿Ejemplos sitios. hay? Ejemplos hay, de los que se desarrollan. No ve usted nunca algaradas y líos, los ve ahora en los que no se desarrollan, como Grecia, o los ve ahora en Turquía. Con ese espectáculo, ¿quién va a invertir en España? Y nosotros necesitamos que venga gente, que se queden aquí, que inviertan. Cuando protestan muchos de que pueden crear empresas, imagínense si se marchase Citroën de Vigo, ¿qué sería? Una tragedia. Pues hace falta que vengan Citroënes más de otras clases y que nos llenen Santiago o Galicia de puestos de trabajo. Y tenemos también el turismo, que también tenemos que aprovecharlo. Y si ven que hay jaleos, como en Turquía, el turismo desaparece. Ya están sufriéndolo ahora. A nosotros viene fenómeno. Hombre, claro que sí. Fenómeno. Por eso conviene paz y que vean que nos entendemos todos, aunque luego cada uno tenga sus ideas distintas, necesarias además para que haya democracia. Tiene que haber alternativa de poder. Y pluralidad. Y pluralidad. Por terminar con el tema de los expresidentes, ¿qué le pareció la reciente entrevista de Aznar y polémica entrevista de Aznar en la que cuestionaba la gestión de Rajoy tan duramente y en la que amagaba con un regreso a la política? ¿A usted qué le pareció? Pues que no cuestionaba la gestión de Rajoy tan duramente. Le daba una opinión
Se interpretó así, ¿no? Como una crítica... Se interpretó, les conviene a muchos que se interprete así, pero... ¿Usted no lo percibió así, tan... No, no lo percibí así, una crítica, y además también me gustó la respuesta de Rajoy de no darle demasiada importancia. En su estilo, ¿no? Un poco Sí, en el estilo Rajoy. El estilo Rajoy y el estilo político. También haría lo mismo Aznar si estuviese en el gobierno, no enfrentarse, decir, bueno, es una opinión, yo creo que lo que estamos haciendo es así necesario y no pasa nada. Y es más, ya verá como dentro de poco estarán de acuerdo en casi todo, porque lo tienen que estar. ¿Y cree que el partido está mayoritariamente con Rajoy o que aún hay un sector amplio del Partido Popular que echa de menos a Aznar, con un estilo tan diferente? No lo sé, eso no lo sé. Aquí en Galicia, lo que yo conozco, no echan de menos a Aznar. No sé si por ahí en otras regiones pasa lo mismo, pero eso no sé. Aquí en Galicia estamos todos unidos con Rajoy, también por una razón. Rajoy es gallego y yo estoy convencido de que si tenemos un presidente gallego, siempre se preocupará más de Galicia porque tiene que volver por aquí que si no fuese gallego. Y él viene habitualmente, de hecho, vamos. Exacto, y además tenemos un ejemplo, la ministra Ana Pastor, que está recibiendo muchas críticas de muchas comunidades porque creen que ayuda mucho a Galicia. Yo estoy convencido que si Ana Pastor fuese de Andalucía, no sería lo mismo que siendo de aquí, que además es de adopción, que es mucho más bonito que si fuese de nacimiento y no se preocupase. Yo creo que el hecho de que Rajoy sea gallego influye mucho en que todos los gallegos que apoyamos al partido estemos más contentos con Rajoy por aquello de aquí en Galicia, decir, por si acaso. Es más, recuerdo que cuando hicieron al ministro de Fomento, a Blanco. A José Blanco, sí. Yo había dicho públicamente que dentro de los socialistas me gustaba que fuese él porque era gallego y en efecto algo hizo, por lo visto no lo sé, no pagó muchas obras que hizo y quedaron de deuda, pero en efecto el ser gallego siempre significa mucho para nosotros. Hablábamos de la gestión de Rajoy que usted defiende, ¿la gestión de Feijóo? Ya lo acabo de decir, que si hubiese hecho Zapatero lo que está haciendo Feijóo, no tendríamos crisis en España, así de sencillo. Eso es mucho decir, ¿eh? Es mucho decir, pero es lo que siento. Y además, como siento, lo digo, y como lo he dicho muchas veces, lo vuelvo a decir. ¿Y usted ve a Rajoy, a Feijóo, como posible sucesor de Rajoy? ¿Usted le ve futuro político fuera de Galicia? Me imagino que sí. Pues tiene categoría para lo que sea, pero no sé sus planes, ni sé lo que la vida le tiene a uno. Mire, yo nunca creo que se pueden hacer. Yo creo en aquello de Lennon, que decía, y lo repito muchas veces, que la vida es lo que te va sucediendo mientras tú tienes otros planes. Nunca sé los planes de cada uno, pero sé que la vida te puede venir un infarto, te puede venir un accidente, te puede venir una enfermedad, te puede venir cualquier cosa y tus planes quedan averiados. Lo que sí sé es que Feijóo como gestor puede alcanzar el puesto que quiera. Es usted un gran europeísta, eso lo sabemos todos. No sé si tiene la sensación, yo la tengo, no sé qué le parece a usted, de que la gente está defraudada, un poco defraudada con Europa, como que se siente indefensa y no protegida por las instituciones europeas. ¿Usted también lo percibe así? No. No. Yo percibo que la gente no tiene idea de Europa. No tiene idea de Europa porque no sabe ni cuándo empezó Europa, ni lo que tiene que hacer para terminar. Europa lo estamos haciendo desde el año 50, desde Schuman, pero eso es la última Europa que se pretende hacer, porque para hablar de Europa yo hablaba antes de Grecia, de Jerusalén y de Roma.
pues cada vez más me estoy convenciendo de que para hablar de Europa hay que hablar de San Agustín, el obispo de Hipona, y hay que hablar de hace, pues no sé, 5 siglos, desde el siglo VI, que él estaba hablando ya de Europa, porque Europa es el cristianismo además, Europa es la civilización occidental, Europa es el cristianismo tanto que si usted lee a Indro Montanelli, dice que todos somos cristianos ateos. Todos los ateos somos cristianos porque estamos en una civilización que es no solamente una religión, es una cultura, es una manera de ser, es nuestra vida. Y eso es Europa, una cultura además. Y lo dice Ortega, somos nuestra historia, somos nuestras costumbres, somos nuestra vida, nuestra herencia, el terreno que pisamos, la tradición que tenemos. Y los genios que ha producido Europa son eso, una manera de ser. El otro día escuchaba yo al presidente de Uruguay. Uruguay, que estuvo en Santiago. Estuvo en Santiago y venía impresionado de Roma y venía impresionado del catolicismo. Es que él olvidaba eso de que lo que estoy diciendo, de que él es también un católico ateo, que si nosotros hasta para blasfemar, blasfemamos en cristiano, y para meterse y para pensar en otra religión nos metemos con los curas nuestros, pero queremos que el matrimonio lleve el nombre de matrimonio y queremos hacer una ceremonia oficial, no vamos al juzgado a firmar un papel, queremos una ceremonia oficial en el ayuntamiento. Es decir, estamos haciendo el catolicismo los no creyentes. Pero falta solidaridad en Europa. Y Europa lo que hace falta es que se haga. Europa está sin hacer y lo estamos haciendo democráticamente. Pero lo estamos haciendo bien. No, la estamos haciendo bien. Yo siempre digo que si lo hubiese hecho Napoleón y hubiese ganado en Waterloo, lo hubiese hecho ya él. Y luego ya nosotros la cambiaríamos y la haríamos demócrata. Pero tenemos que hacerla democráticamente y piense usted que para hacerla tiene que estar de acuerdo el Reino Unido, que no siente nada Europa. La tiene que hacer Malta, que opina lo que dice el Reino Unido. La tiene que hacer Francia, que es muy francés. Y la tiene que hacer Alemania, que es muy alemán. Y la tiene que hacer las grandes potencias europeas, que son muy nacionalistas. Nacionalistas en el sentido de que tiene que ceder soberanía a Europa. Es decir, que Europa tiene que ser los Estados Unidos de Europa, con un ejército, un gobierno, y luego tener, como tienen los americanos, unas nacionalidades que son California, que son aquello que decía Lincoln, una nacionalidad, un imperio americano con unas nacionalidades americanas, indiscutible. Y mientras Europa no sea así, pues podemos criticarla, pero estamos criticando algo que no ha nacido, estamos criticando algo que desgraciadamente aún necesitará muchos años para consolidarse y que vengan generaciones de muchachos que sientan Europa, que estén contentos de vivir en Europa, que piensen en trabajar en Europa, no es trabajar en el extranjero. Todos estos becarios, mire, hoy acabo de recibir una carta de un muchacho de aquí, becario de Erasmus, y que dice perfectamente esto que estoy diciendo yo ahora, que está feliz, es profesor en una universidad en Paderborn, que lleva años allí, que piensa que deben venir más estudiantes a trabajar allí, a alcanzar puestos importantes, formarse bien y volver aquí cuando puedan,
pero con unos puestos y para emprender ellos actividades con una preparación, no cuando venían nuestros emigrantes que iban los pobres sin formación y volvían para poner un bar, pero no una fábrica o no una cátedra. Y esto lo podemos hacer con más muchachos que trabajen en Europa para buscar puestos de trabajo. Y Alemania nos los está empezando a dar. Y hay que apoyarla, porque Alemania es quizá una de las naciones más fuertes de Europa. Allí es usted muy apreciado en Alemania. Bueno, después de su trabajo como parlamentario, ¿no? Presidiendo esa comisión para la reunificación de Alemania, ¿no? No solamente esa, sino que presidí la de Asuntos Exteriores. También, después, ¿no? Me parece que fue. Después. Y luego presidí la vicepresidencia de la Federación de América del Sur y Mercosur, que cuando se lo dije el otro día al ministro de Uruguay se quedó muy sorprendido de que un señor de aquí de Santiago presidiese lo del Mercosur, porque yo hice contratos con Mercosur, y ahí tenemos nuestra entrada en Europa y nuestra entrada en el mundo. La gente, cuando habla de Europa, no sabe que nosotros somos el puente de plata con América. Y así como el New York Times no nos da categoría ni lingüística siquiera, olvida que dentro de poco nosotros en Norteamérica nos pondremos a la par con el inglés, en Norteamérica, y todo en el sur de América. En el sur de América, curiosamente, las dos lenguas son el español y el gallego, porque el brasileño es el gallego. Lo que sucede que es el gallego que teníamos al nacer, que derivó en el portugués, pero que en Brasil, fonéticamente, se entiende perfectamente el gallego y naturalmente es una lengua hispánica también, de manera que ellos... Las posibilidades son infinitas. Nosotros somos el puente de plata del futuro europeo-americano, que es ese futuro que les decía antes, que es una civilización occidental que tiene que estar unida, lo decía el presidente de Uruguay, para alternar con China. Decía él, para que nosotros estemos unidos frente al otro imperio que es el oriental. China, Japón, India, que son Islam, que son otras civilizaciones, porque aquí no somos católicos muchos no son católicos, yo sí, pero muchos no lo son, pero tampoco son budistas, ni aquí se le ocurre a nadie ser de otra religión. Aquí son anticatólicos, o como decía, cristianos ateos, pero cristianos, como decía Indro Montanelli, lo cual tiene mucha gracia, pero es verdad. Cambiando de asunto y hablando ya de la situación en el Parlamento gallego, estamos viviendo una legislatura muy marcada por la algarada, que era una palabra que usted utilizaba antes. ¿Usted cree que a la gente le gusta ver esas sesiones tan broncas en la Cámara Autonómica? Y a usted en particular, ¿qué le parecen? Me parece que van en contra de los intereses de Galicia. Las manifestaciones tienen que ser organizadas, pero nunca fuera de la ley. Una manifestación tiene todo el derecho a hacer una manifestación, no tanto si quieres como en Inglaterra, que yo veía manifestaciones que iban por su lado y en los semáforos paraban y seguían. Aquí es impensable, ¿no? Aquí es impensable parar en el semáforo y además es impensable en cualquier nación de estas alterar la circulación, parar la circulación. Y aquí la paran en una fiesta, cualquier cosa, te para la circulación. Pero no tienen en cuenta si tú tienes que ir al hospital, si hay un incendio en tu casa, ¿no? Es decir, pero a mí me lo decía un comerciante y un empleado de otra cosa, me decía que esas manifestaciones le fastidiaban porque los hacían muchas veces días que él podía trabajar, pero la manifestación impedía que viniese la gente porque estaban ocupando la calle o así. Y eso va en contra, y sobre todo lo importante es que haya crispación.
La democracia, o hay una convivencia política o no hay democracia. Y todo lo que sea legal, perfecto. Todo lo que sea ilegal, pues a mí no me gusta. Por mucho indignado que esté usted, pues me indigna a mí si me tira una pedrada a mi casa, o a mi comercio, o a mi banco. No. Eso son las algaradas fuera, pero ¿y la algarada en el hemiciclo? Que también la hay. La algarada del hemiciclo pasa lo mismo. Me gusta la cortesía parlamentaria, me gusta que se expliquen los argumentos. Yo estuve en el Parlamento inglés muchas veces viendo sesiones. Que son muy vivas. Y todo era dentro de una cortesía impresionante. Hay algarada, pero hay algún grito, pero nunca ofensivo al adversario. Podrá ser, no, una cosa así, pero sin pasarse. ¿Y a quién responsabiliza de la situación actual entonces aquí en el Parlamento? Yo no responsabilizo a nadie, eso están los jueces para responsabilizar y los políticos actuales. Yo no soy un juez, soy un ex político. En todo caso, no lo achaca al efecto Beiras. No me lo va a decir, quiero decir. No le voy a decir, además a Beiras le quiero mucho porque lo conozco desde niño y que soy amigo de la familia y los quiero. Aunque están ustedes en las antípodas, ¿no? En cuanto a pensamiento político, vamos. Sí, en las antípodas. Él siempre era marxista y soberanista de Galicia y yo soy liberal humanista y partidario de España también y de Europa. Así sería complicado llegar a acuerdos, ¿no? Que es lo que pasa muchas veces, claro, cuando hay tanta distancia ideológica. ¿O aún así es posible? Así es posible, porque este señor que vino de Uruguay era no solamente comunista, sino guerrillero y terrorista. Y yo he conocido en estos países que le estoy hablando, de Alemania y de Suecia, pues he conocido muchos comunistas. Y yo estuve en el Parlamento Europeo con Izquierda Unida. Me invitaba muchas veces que recibiese a su gente a hablarles. De manera que es posible con los comunistas también llevarse bien. Y aquí en la transición hicieron una labor muy buena con lo de eurocomunismo. De manera que no justifica, puede ser de una idea política contraria y tratar de convencerlos. Sobre todo me gusta tratar de convencerlos a los jóvenes, que los jóvenes escojan, pero para escoger tienen que tener conocimiento de las ideas, no solamente simpatía por una persona, simpatía por otra. Eso conduce al caudillismo, la simpatía personal, pero hace falta que tengan la idea política clara de lo que trae progreso, futuro y desarrollo económico. Estos días se habla también mucho de la reforma electoral que quiere aprobar el Partido Popular de Galicia. Ayer había una primera reunión, bueno, no había acuerdo, tampoco se esperaba, pero sí hubo un clima cordial. Lo que sí está claro es que la oposición rechaza frontalmente ese recorte de diputados, ¿no?, que incluye esta reforma electoral que propone el PPDG. ¿A usted qué le parece? A mí me parece bien. Sí, ¿Le parece justificado un recorte de escaños? Sí, ¿por qué no? Yo lo que no entiendo es por qué tiene que haber tantos escaños si es que el Partido Popular cree que hay que hacer poner menos. Si además, según los estudios, significaría los mismos resultados siempre que los actuales. De manera que no lo ha hecho el presidente ni el partido pensando en que eso nos beneficia electoralmente, cuando las encuestas, y la oposición ha dicho que no, cuando las encuestas dicen que con los mismos resultados serían los mismos escaños. Con menos escaños serían los mismos resultados. Sí, serían los mismos, no tendríamos nosotros más ventajas electorales. De manera que no veo por qué, si hay un ahorro, que estamos hablando de ahorro en todos los sentidos, no veo por qué no podemos ahorrar en eso. Lo que pasa es que es complicado, a lo mejor, sacarla adelante en solitario, ¿no?, si la oposición no se suma o no acaba por aceptar eso. Digo, porque es una reforma muy importante, ¿no?, de gran calado. No lo sé. Eso ya lo decidirá el gobierno y el partido, no sé. Como yo no estoy en ninguna de las dos circunstancias, en el sentido activo, no.
no sé lo que decidirán. Hoy también comenzaban las comparecencias en la comisión del Parlamento que va a estudiar la corrupción. ¿A usted qué le parece ese descrédito de la clase política? ¿Usted ve nivel en los políticos actuales? ¿Y qué le parece que la gente esté tan descontenta en general de los políticos? Bueno, yo creo que la gente está descontenta de los políticos desde lo primero que hizo el gobierno de Felipe González y que no se dan cuenta que lo estamos utilizando y lo estamos utilizando nosotros y eso no me gusta, que es la politización de la justicia. La democracia tiene tres poderes, el gubernativo, legislativo y judicial. Si suprime el judicial, para mí es una democracia ersatz, como dicen los alemanes, es un sucedáneo, pero no es una democracia perfecta. Y aquí lo hicieron y no se dan cuenta de que al suprimir la justicia independiente, politizan la justicia. Y hoy veo una frase en el periódico de que hay más conservadores en el gobierno actual porque estamos gobernando nosotros. ¿Qué es eso de jueces conservadores, jueces de progresistas? No, progresistas narices. Progresistas porque lo dicen ellos. Lo dicen ellos, sí, sí. Claro, y nosotros aceptamos, yo creo que hay jueces y nada más que jueces. Y que ellos tienen que resolver todo eso. Y lo primero que tenían que hacer es cargarse, desenterrar a Montesquieu, porque aquella frase de guerra, Montesquieu ha muerto, usted no ha matado a Montesquieu, ha matado a la justicia, ha matado a la democracia. Y seguimos con ese problema. Así como en el gobierno de Zapatero, para mí lo peor no fue todas las tonterías que hizo y el derroche de dinero que hizo, aunque es esa tragedia también que estamos viviendo, porque empezó siendo una cosa internacional. Fue la ley de la memoria histórica. Habíamos quedado en la transición, que fue ejemplar para el mundo, pasar de una dictadura de 40 años a una democracia. Y hemos dado un ejemplo enorme, hasta que vino él y se le ocurrió hacer la ley de la memoria histórica, es decir, volver a hablar de Franco, volver a hablar de la dictadura, y decir, bueno, si habíamos quedado borrón y cuenta nueva, todo eso ha muerto y vamos a estar unidos todos pensando en la democracia, en la unión, en el futuro, y volver atrás hasta llegar a lo de Garzón, de desenterrar, preguntar si Franco estaba muerto para juzgarlo todavía. Eso hemos retrasado la democracia con esas dos cosas. Y la unión que habíamos tenido entre todos, en Galicia inclusive, yo goberné en minoría y de acuerdo con los otros partidos, y me sacudían, pero luego tampoco me echaban, porque convenía que se consolidase la autonomía. Pues en España había que consolidar la democracia, porque no tenemos mucha experiencia demócrata en este país, siempre andábamos en guerras. Tenemos aquel dibujo de Goya, aquellos dos enterrados, con un mazo cada uno que mataba uno al otro o no tenía otra solución que matarlo para sobrevivir él. Tenemos las guerras carlistas, aquí nos pasamos la vida peleándonos unos con otros. Y claro, la democracia le faltaba historia. Y encima viene ley de la memoria histórica y volver atrás a la guerra civil, por Dios. Eso murió. Tendría mil cuestiones por las que preguntarle, pero me he quedado sin tiempo, así que lo que le propongo es que venga otra entrevista y seguimos hablando de cuestiones de actualidad y de todo lo que se nos ocurra. Muchísimas gracias, don Gerardo, por acompañarnos hoy. Como siempre, para nosotros ha sido un placer. Y nada, está usted, pues como siempre, en su casa. Gracias a ti, nena. Gracias a todos por seguir una semana más el Estela. Volvemos dentro de 7 días con un nuevo protagonista de la actualidad.